Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más, comenzando un nuevo trimestre, quiero saludarles y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por permitirme llegar hasta sus hogares y así poder todos juntos estudiar un nuevo tema para este trimestre. Así que gracias una vez más porque hacen presencia. Recuérdense que, como siempre, les voy a recomendar que traigan su Biblia, que traigan su lección y su libro de apuntes. Así podemos tomar notas y poder llegar a una conclusión inspirados, clara, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu Santo. Recuérdense que el tema para este trimestre va a llevar por nombre La muerte y nuestra esperanza futura. Ese es el nombre del folleto de este último trimestre del año. Así que la muerte y nuestra esperanza futura será la temática de los 3 meses. Y para esta semana es Rebelión en un universo perfecto. Así que ese es el nombre de la lección para esta semana. Rebelión en un universo perfecto. Bueno, antes de pasar y poder comenzar con el estudio, yo les quiero recordar que por favor, ¿verdad? También si ustedes quieren hacer presencia en este ministerio de oración que se está llevando los días lunes, miércoles y viernes a las 5 a.m., 5 de la mañana, hora de California, hora del Pacífico. Allí está el número de teléfono que usted puede marcar. Luego que usted marque ese número, le van a pedir el número de PIN. Usted pone su número de PIN y se queda escuchando, le pone silencio o mute a su teléfono. Y cuando es hora de que usted traiga alguna petición para orar por ella, usted le quita el mute y dice su nombre y hace la petición, y así todos podemos orar juntos por usted. Agradecemos una vez más, ¿verdad? Porque han continuado asistiendo y han continuado también compartiendo estos videos con los demás amigos, hermanos. Agradezco por las suscripciones que he tenido, para las suscripciones de a veces de otros países, y me alegra eso. Si usted quiere, podemos saludarle de nombre y del lugar de donde usted nos está contactando o está mirando este video desde el país. Deje su nombre, deje el país de donde o el estado o lugar de donde nos llama para saludarle en este trimestre. Queremos saludarle y también poner, ¿verdad?, alguna petición de oración que usted tenga, también la podemos llevar a nuestro grupo de oración. Así que en los comentarios o ya sea por un mensaje privado, puede hacerlo. Muchas gracias. Entonces, hoy sí, antes de arrancar, como siempre, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos entonces a hacerlo inmediatamente. Si me acompañan, por favor, oremos. Padre, una vez más queremos agradecerle de todo corazón porque ha permitido, Señor, que comencemos este nuevo trimestre. Ha permitido que estemos aquí en este lugar, nos da el medio por el cual podemos compartir estos estudios, Señor, que son muy buenos y muy llenos de enseñanza para cada uno de nosotros. Les rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, que nos abra el entendimiento, que podamos nosotros poder discernir cada enseñanza, atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, que la podamos practicar. Ayúdenme pues a seguir siendo dirigido por usted, a poder llevar a una enseñanza y una conclusión que sea de apruebo de parte de usted y, Señor, para un crecimiento espiritual nuestro. Se lo ruego, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias porque están aquí. Bueno, pueden ver el título: Rebelión en un universo
perfecto. Y la lectura bíblica para este nuevo trimestre y esta semana se encuentra en Isaías 14:12 y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí está Isaías 14 y el versículo 12. Búsquelo en su Biblia y téngalo por ahí, por favor, porque me gusta que todos participemos con las lecturas y que se asegure de que lo que vamos a estudiar sea bíblico, que esté escrito allí en su contexto. Muchos pensadores han intentado explicar el origen del mal. Algunos sugieren que el mal siempre ha existido porque, a su modo de ver, el bien únicamente puede apreciarse en contraste con el mal. Hay otros que creen que el mundo fue creado perfecto, pero de alguna manera surgió el mal. Les voy a dar un ejemplo. En la mitología griega, el mal empezó cuando la curiosidad, ¿verdad?, de esta curiosa Pandara abrió una caja sellada de la que salieron todos los males del mundo. Y de ahí viene esa famosa frase, ¿verdad?, que vamos a abrir una cajita de Pandara. Sin embargo, en cambio, la Biblia enseña que nuestro Dios es amante y sobre todo es todopoderoso. Todo lo que hace debe ser igualmente perfecto. Usted puede agarrar referencia bíblica en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4, incluyendo la creación de nuestro mundo. Entonces, ¿cómo pudieron surgir el mal y el pecado en un mundo perfecto? Según Génesis, el capítulo 3, la caída de Adán y Eva introdujo el pecado, la maldad y también introdujo la muerte. Pero esa respuesta plantea otro problema. Aunque antes de la caída ya estaba el mal, ya existía, como lo manifestó la serpiente, la que engañó a Eva allí en el versículo 5, ¿verdad?, del capítulo 3. Por lo tanto, necesitamos nosotros remontarnos incluso antes de la caída para dar con la fuente y los orígenes del mal. Ese mal que tanto domina nuestra existencia actual y que a veces puede hacer que nosotros tengamos una vida sumamente miserable y dolorosa a causa, ¿verdad?, de el pecado, a causa del mal. Vamos entonces a ir a nuestra lección y vamos a darle vuelta a la página. Vamos a entrar en el día domingo, la creación, una expresión de amor. La naturaleza en su condición actual transmite un mensaje ambiguo que extremezcla, ¿verdad?, el bien y el mal. Por ejemplo, los rosales pueden producir unas rosas muy bonitas y de muchos colores y de unas fragancias muy agradables. Pero esos mismos rosales también producen espinas y las espinas son dolorosas y son dañinas. Un tucán, ese hermoso pájaro que parece es un pájaro impresionante, con unos colores muy vibrantes, y nos impresiona su belleza, pero también nos podría desanimar cuando miramos a ese mismo tucán con esa belleza atacar el nido de otras aves y comerse a esos polluelos frágiles, ¿verdad?, que están en esos nidos. Pero incluso nosotros mismos, los seres humanos, que podemos ser amables y de un momento a otro podemos llegar a ser violentos. Y no es de extrañar que en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos le preguntaron al dueño del campo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Allí búsquelo. Y si usted quiere corroborar esta parábola, está en Mateo capítulo 13. Y el dueño del campo responde:
Un enemigo ha hecho esto. Asimismo, Dios creó el universo perfecto, pero un enemigo lo profanó con las misteriosas semillas del pecado. Para entender de lo que estamos hablando, busquen su Biblia allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Leeremos hasta el versículo 16 para que nosotros miremos de qué estamos hablando, de la creación, una expresión de amor. Versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha de manifestar plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Aquí vemos la certeza de que Dios es amor. ¿Y esto qué nos puede decir acerca de la naturaleza de sus actividades creadoras? Siendo de que la Escritura dice que Dios es amor. El hecho de que Dios es amor transmite al menos tres implicaciones básicas. En primer lugar, por naturaleza, el amor no puede existir encerrado en sí mismo, sino que el amor debe expresarse. El amor de Dios del que estamos hablando se comparte internamente entre las tres personas de la deidad y externamente en su relación con todas las criaturas. En segundo lugar, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor, un amor incondicional e inmutable. Esto incluye sus obras creadoras, sus acciones redentoras e incluso las manifestaciones de sus juicios punitivos. En realidad, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Y en tercer lugar, puesto que Dios es amor y todo lo que hace expresa su amor, Él no puede ser el originador del pecado. Que esta posición va directa en lo que viene a ser su carácter. Si alguien cree por ahí de que Dios es el creador del pecado, no, porque esto iría en contra de lo que es el amor, de lo que es Dios. Él no puede ser el originador del pecado, porque claramente podemos ver eso, que esa oposición está directa en contra de su propio carácter. Pero francamente, ¿necesitaba Dios crear el universo? O sea, desde la perspectiva de su soberanía, se podría decir que no, porque fue una decisión que Él tomó en su libre albedrío.
Pero desde la perspectiva de su naturaleza amante, él deseaba un universo como medio para expresar su amor. Y qué asombroso que haya creado algunas formas de vida, como a los seres humanos, que son capaces no solo de responder al amor de Dios, sino también de compartir y expresar amor a Dios, pero también amor a los demás. Ahora, observemos el mundo creado a nuestro alrededor, donde podemos ver reflejos del amor de Dios, y eso a pesar de los estragos que ha hecho el pecado. ¿Cómo podemos nosotros aprender a extraer lecciones de esperanza de la expresión del amor de Dios que Él ha revelado en la creación? Esto es maravilloso, hermanos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado caminar enfrente de una cascada en plena primavera, en donde hay flores de todos colores, y solo esa vista, solo ese paisaje nos podría dar un vislumbre, ¿verdad?, del amor de Dios, o una expresión del amor de Dios en la creación. Vamos a continuar y vamos ahora a ir viendo en el día lunes el libre albedrío, el fundamento del amor. Y para entrar en ese contexto, busquen su Biblia, el libro de Primera de Juan, y vamos a leer del versículo, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Y vamos a ver qué nos dicen en estos pasajes sobre el libre albedrío como condición para cultivar el amor. O sea, ¿cómo vamos a entender eso nosotros entonces? Mire lo que dice allí, hermanos, en el en el versículo 7. Dice de la siguiente manera: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido del que lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros leímos este pasaje y pudimos mirar la expresión, ¿verdad? Y pudimos mirar la manifestación de Dios, y pudimos mirar cómo la misma palabra dice que Dios es amor, que es Dios el que se expresa allí a través de su palabra, a través de amor. Mire cómo dice el versículo 13 allí que estamos leyendo. Dice: como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, es porque Él nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber esto y creer que Dios nos ama. Las flores artificiales, amigos y hermanos, pueden tener una apariencia hermosa, pero no crecen ni tampoco florecen como las flores reales. Los robots que ahora se están haciendo con toda esa tecnología pueden ser programados para hablar y para realizar muchas tareas, pero no tienen vida ni tienen emociones, porque en realidad la vida y el libre albedrío son condiciones indispensables para que alguien reciba, cultive y comparta amor. Por eso nuestro Dios amoroso creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer, y a los seres humanos con libertad para tomar sus propias decisiones
entre ellas la posibilidad de seguir un camino completamente equivocado. En otras palabras, Dios creó todo el universo como un ambiente perfecto y armonioso para que sus criaturas crecieran en amor y sabiduría. Ahí pudimos ver en Primera de Juan, que acabamos de leer del capítulo 4, versículos 7 al 16, el apóstol Juan subraya que Dios es amor y que nos manifestó su amor al enviar a su propio Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Como resultado, debemos expresar nuestra gratitud por su amor infinito. ¿Cómo lo vamos a expresar esa gratitud? Amándonos unos a otros. Ese amor de origen divino sería la evidencia más convincente de que Dios habita en nosotros y que nosotros permanecemos en Él. Este llamado a reflejar el amor de Dios unos por otros solo tiene sentido si va destinado a criaturas que pueden elegir cultivar y expresar ese amor, o en cambio vivir una vida egocéntrica. Sin embargo, se puede abusar fácilmente de la libertad de la elección. Y eso es un hecho triste que fue demostrado en la trágica rebelión de Lucifer en el cielo. Aunque reconocen la importancia del libre albedrío, algunas personas todavía se preguntan de esta manera: si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, ¿para qué lo creó? ¿O por qué lo creó? La creación de Lucifer no responsabiliza a Dios en última instancia, porque el origen del pecado, y es muy difícil, ¿verdad?, especular sobre esta pregunta, porque depende de muchos factores. Y uno de los factores es el significado exacto de la palabra responsable. El origen y la naturaleza del pecado son un misterio que nadie puede explicar completamente. Pero aún así, Dios no ordenó que existiera el pecado. Él solo permitió la existencia de seres libres. Y luego, Dios mismo en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo por el pecado, lo que posibilita que finalmente Él lo va a erradicar. En todas nuestras ideas sobre el mal, nunca debemos olvidar que Dios mismo pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal, y que Él sufrió por ellos más de lo que cualquiera de nosotros jamás puede llegar a sufrir. El libre albedrío es un regalo de Dios, es un regalo sagrado, pero conlleva poderosas consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los demás. Y es por eso que tal vez deberíamos preguntarnos en este momento: ¿qué decisiones importantes estamos tomando o estamos a punto de tomar, haciendo uso de este don del libre albedrío? Y antes de tomar esa decisión, creo que sería bueno que nosotros pensáramos si esa decisión va a tener alguna consecuencia. Vamos a pasar entonces al día martes. Y el día martes continuamos con este tema. Y ahora vamos a ver esa misteriosa ingratitud. Para entrar en contexto, nosotros vamos a leer allí en el libro de Ezequiel, y en el capítulo 28, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Dice el versículo 12 en adelante: Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría,
y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, con rubí, con crisólito, con jadé, con topacio, con cornalinas, con jaspe, con zafiros, con granates y esmeraldas. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día que tú fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Han llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. ¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre el misterioso origen del pecado? ¿Cómo esto nos da una explicación? Porque gran parte del libro de Ezequiel se escribió en un lenguaje simbólico relativo al tiempo del fin. Y en muchas ocasiones se utilizan entidades específicas como personas, animales e incluso objetos, y a veces eventos locales para representar, describir realidades cósmicas o históricas más amplias. Es por eso que aquí donde leímos en Ezequiel 28, del 1 al 10, también se encuentra esa historia de el rey de Tiro. Tiro era un rey, ¿verdad? Una figura antigua, próspera, un rey que había prosperado y que reinaba a la ciudad, ¿verdad? De Tiro. Una ciudad que era llena de riquezas, llena de muchos comercios, porque era una ciudad que quedaba en un puerto, tenía un puerto y ahí llegaba mucho comercio y era una ciudad próspera. Entonces el rey de Tiro, que es el que se está usando como ejemplo aquí, llegó a ser un rey, ¿verdad? Orgulloso, que era tan solo un hombre, pero que decía él mismo ser un dios y que según él hasta se sentaba en el trono de los dioses. Eso es la explicación que se da del rey de Tiro allí en Ezequiel 28, del versículo 1 al 10. Ahora, en el versículo 12 al 19, se va a dar ahora, se va a convertir, ¿verdad? Esa realidad histórica de la que acabamos de hablar, se convierte en una analogía que describe la caída original de Lucifer en los atrios celestiales. Entonces, el rey de Tiro, que era un ser humano que vivía en medio de los mares, según Ezequiel 28 del 2 al 8, ahora representa al querubín grande protector en Ezequiel 28, 14, que vive en el Edén, que vive en el huerto de Dios y en el santo monte de Dios.
Una declaración crucial en todo el relato, ¿verdad?, que se encuentra aquí en Ezequiel, se encuentra en el versículo 15, que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Por lo tanto, aquí cabe destacar que la perfección de Lucifer incluía el potencial para el mal, y eso se debía a que como ser moral, Lucifer poseía libre albedrío, parte de lo que significa ser un ser perfecto. En realidad, Lucifer fue creado perfecto, pero esa perfección incluía su capacidad para elegir libremente. No obstante, al abusar de esa perfección por el uso indebido de su libre albedrío, se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente él era. Lucifer ya no estaba satisfecho con la forma en que Dios lo había creado y lo había honrado, y entonces abandonó su gratitud, esa gratitud hacia Dios, y ahora él deseó recibir más reconocimiento del que realmente merecía. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Verdad? ¿Cómo pudo suceder esto en un ser angelical perfecto que vivía en un universo perfecto? Esto es un misterio, como ya lo hemos mencionado. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia o para intentar explicarlo, porque eso nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra completamente inexcusable. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo pueden estas palabras ayudarnos a superar cualquier sentimiento de ingratitud y autocompasión? Especialmente, hermanos y amigos, hoy, viviendo en estos tiempos súper difíciles. El día miércoles el tema habla del precio, ¿verdad?, del orgullo. Y en las escrituras hay dos temas o motivos predominantes que compiten entre sí. Uno es el tema de Salem, o sea, el monte de Sión, Jerusalén y la Nueva Jerusalén, que representan el reino de Dios. El otro es el tema de Babel y Babilonia, que representa el falso dominio de Satanás. Varias veces Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia, a salir de esa Babilonia pagana, para servirlo a él en la tierra prometida. Por ejemplo, se le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Calderos a la tierra de Canaán. Al final de su largo exilio, los judíos dejaron Babilonia y regresaron a Jerusalén. Y en el libro de Apocalipsis se llama al pueblo de Dios a salir de la Babilonia en el tiempo del fin, para finalmente venir a morar con Dios en el monte de Sión y en la Nueva Jerusalén. Isaías también habla con respecto a la caída de Lucifer, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 14 y el versículo 12 y 15 allí de Isaías, que dice de la siguiente manera. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro,
a lo más profundo de la fosa. ¿Qué consecuencias trascendentales para el universo y para este mundo produjo el orgullo de Lucifer mientras él estaba en el cielo? En la Biblia, la ciudad de Babilonia representa un poder en oposición directa hacia Dios y hacia su reino. Y el rey de Babilonia, con especial alusión a Nabucodonosor, llegó a ser un símbolo de orgullo y un símbolo de arrogancia. Dios había revelado al rey, refiriéndonos a Nabucodonosor, que Babilonia era solo la cabeza de oro de la gran imagen con los sucesivos imperios que vendrían. Y en abierto desafío, ¿verdad?, Nabucodonosor, a esta revelación que Dios le había hecho, él se forjó una imagen totalmente de oro, símbolo de que su reino duraría para siempre, y hasta incluso exigió que se le adorara. Como en el caso del rey de Tiro, también el rey de Babilonia llegó a ser un símbolo de Lucifer. Porque Isaías 14:3 allí describe la caída del activo y opresivo rey de Babilonia. Luego Isaías 14:12 al 15 pasa al ámbito histórico de los atrios, ¿verdad?, celestiales, y destaca que un espíritu orgulloso y arrogante similar que al que generó la caída, ¿verdad?, de Lucifer. Este pasaje explica que Lucifer planificó exaltarse a él mismo, exaltar hasta el trono y ponerse sobre las huestes celestiales y hacerse semejante al Altísimo. Este fue el comienzo de una situación nueva y hostil en la que el amor altruista y la cooperación de Dios se verían desafiados por el egoísmo y la competitividad de Lucifer. El enemigo no temió acusar a Dios de lo que él mismo era, o sea, de lo que él mismo estaba haciendo, y empezó a difundir sus mentiras entre los demás ángeles. Estos es parte de del misterio, ¿verdad?, del origen del mal en el universo. Y aquí hay preguntas. Y esas preguntas las deberíamos de hacer nosotros mismos. ¿Por qué es tan fácil enorgullecernos y jactarnos de nuestros propios logros? Hay que tener presente, hermanos y amigos, la cruz de Jesús, el sacrificio de nuestro Dios. Porque eso, al reconocer eso, de que no somos nosotros, sino que es Cristo, eso nos va a llevar y nos va a ayudar a evitar que caigamos en esa trampa del orgullo de creernos que somos nosotros los que deberíamos de ir primero. Saben que el día jueves el título trae por nombre la propagación de la incredulidad. Saben que hay muchas mentiras que se divulgan por allí y se repiten tanto que la gente llega a creer que es una verdad. Por ejemplo, en las redes sociales. Últimamente, ¿cuántas personas han dicho mentiras y la gente los ha creído? Y la gente las ha creído como si fueran una verdad. En Apocalipsis capítulo 12, yo quiero que lo leamos. Yo sé que el tiempo nos va ganando, pero vamos a ir rápido en este asunto. Capítulo 12 de Apocalipsis, mire lo que dice ahí. Versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Ella estaba encinta y gritaba por los dolores y la angustia del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada de las cabezas. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz,
el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1270 días. Y se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder al reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. Pero la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto y luego un lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer. Abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Nosotros podemos mirar aquí esta historia, este relato bíblico de la caída de Lucifer, que no fue una simple confrontación de ideas contradictorias. Porque aquí en Apocalipsis 12 nos dice que estalló una gran guerra en el cielo entre Lucifer y sus ángeles de un lado y Cristo y sus ángeles por el otro. En este pasaje, a Lucifer se lo llama el gran dragón, también se le llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás y el acusador de nuestros hermanos. Y a Cristo se lo llama Miguel, que significa este nombre, quien es como Dios. Pero algunos intérpretes se basan en la alusión al arcángel Miguel, allí en Judas 9, para afirmar que es solo un ser angelical. Pero si nosotros nos vamos al libro de Daniel, cada visión importante culmina con Cristo y su reino eterno. Como la piedra cortada, ¿verdad? No con mano, ahí de Daniel 2, 34 y 35. El Hijo de Hombre en Daniel 7, 13. Y el príncipe del ejército y el príncipe de los príncipes en Daniel 8, allí versículo 25. Y como Miguel en el gran príncipe en Daniel capítulo 12. Por lo tanto, como el ángel de Jehová es Dios mismo, Miguel debe ser la misma persona divina, es decir,
Cristo mismo. Apocalipsis 12 ofrece una descripción general de este conflicto que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles celestiales, y culminó con la victoria decisiva de Cristo en la cruz, y aún continúa contra el pueblo remanente de Dios desde el tiempo del fin. En su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado, porque parece, cuando nosotros leemos entre líneas, que este fue un acto de que hoy comenzó y mañana le dieron fin. Pero si nosotros leemos su contexto y leemos cuidadosamente, podemos ver de que este gran dragón, que ahora lo conocemos como Satanás, como el diablo, ¿verdad? Como el padre de la mentira, se tomó el tiempo de convencer a la tercera parte de los ángeles. Y cuando Dios se dio cuenta de que había maldad en su corazón, porque había un espíritu de descontento. Cuando nosotros leemos, miramos por allí, ¿verdad? En la escritura, de que vemos que su corazón se empezó a exaltar, porque había descontento de que, pues, ¿cómo es que solo Dios va a tener un trono? Y él, como ya leímos, quería también, ¿verdad?, poner su trono y por encima del trono de Dios. Y ese espíritu de descontento también, cuando empezó a presentar unas falsas mentiras ante los ángeles leales, ¿verdad? Empezó a crear esta duda entre los ángeles de Dios. Esto debe de haber tomado mucho tiempo en el cielo. Nosotros no sabemos con exactitud cuánto tiempo, pero conociendo el carácter de Dios a través de la Escritura y viendo cómo es Dios de paciente, ¿verdad? Posiblemente en varias y repetidas veces se le ha de haber ofrecido el perdón por su actitud. Se le ha de haber llamado y se le ha de haber amonestado a que se arrepintiese y se sometiese a Dios. Y no sabemos cuánto duró esa guerra en ese plan celestial, porque al margen de su intensidad y duración, el aspecto más importante de toda la lucha es que Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. El problema ahora, por supuesto, es que fueron lanzados y ahora están aquí en la tierra. ¿Cómo podemos ver la realidad de esta batalla que se desarrolla ahora en la tierra? ¿Cómo nosotros entonces vamos a ver eso? Claro que lo podemos ver a través de las luchas que se llevan aquí en la tierra entre el bien y el mal, de las luchas entre los que siguen a Cristo y los que están contra Cristo, de las luchas de los que quieren alejarse del pecado y los que se gozan en el pecado y quieren inducir el pecado a los demás. Es una batalla que tendrá su fin con la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza de vencer a nuestro enemigo en esta batalla? ¿Cuál entonces va a ser nuestra única esperanza? ¿Qué es lo que nosotros nos queda hacer? Porque es difícil. Estamos recibiendo ataques a diario por las redes sociales, ataques por televisión, por el radio. Lo miramos día a día a nuestro alrededor. Cuando el alma de una persona se entrega a Cristo, hay un nuevo poder que se posesiona del corazón. Y entonces
se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su propia cuenta. Porque esta es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Cristo sostiene a aquella persona. Y viene a fortalecerlo en un mundo que está en rebelión y que no quiere someterse a Dios. Y esta fortaleza llega a crear una sumisión hacia Cristo. Y así es como el alma es guardada de no ir tras la rebelión, de no hacerse rebeldes ante Dios. Y esto nos va a ayudar a detener todos los asaltos que Satanás hace contra nosotros. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Porque debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía de este mundo. Y no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para estar de su lado. Simplemente basta que descuidemos esa alianza con el reino de la luz, o esa alianza que tenemos con Cristo, o lo que nosotros conocemos esa relación personal con Dios. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás va a tomar posesión de nuestro corazón y entonces va a hacer de nuestro corazón una morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia, que more en cada uno de nosotros. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los afectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Nosotros podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega total a Él, seremos vencidos. Hemos comenzado este trimestre, hemos terminado este repaso de esta primera lección y como ustedes ya ven, está muy, pero muy interesante. Gracias porque se han quedado hasta el final. Compartan esta enseñanza con sus amigos, con sus hermanos. Ustedes mismos repásenla junto con su folleto. Denle like a este video. Suscríbanse. Miren, yo no les digo que les den like porque este canal está monetizado. Porque gracias a Dios, Él ha puesto en mi corazón no hacer negocio con este tipo de cosas. Y yo instaría a todos aquellos personas que hacen repasos sobre estos estudios de estas lecciones a que no moneticen sus canales, que no sea el amor al dinero el que los lleve a tener este tipo de contenido y a tener el montón de suscriptores y de likes. Ese no es el motivo, porque ese sería un motivo que empezaría a minar nuestros corazones. Que lo que nos motive a llevar a cabo estos videos y a seguir perseverando sea el amor de Dios, de compartir estas enseñanzas y de compartir la salvación con aquellos que todavía tal vez no la han aceptado. Gracias amigos y hermanos. La próxima semana continuaremos, si es que el Señor no ha regresado,
y si Él también lo permite. Pero recuérdense, continuaremos con nuestro lema. Si ustedes dicen, amigos, hermanos, si ustedes dicen que aman a Dios, demuéstrenlo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Abrazos. Muchas bendiciones.